Son las 10 de la mañana con 40 minutos. Continuamos con más entrevistas aquí en tu programa de nuevo a las 9 por Radio Platinum. Y estamos ya en cabina con la doctora Ana María Castillo. Nos recordará la importancia de la prevención del cáncer de mama y las acciones también para detectarlo a tiempo. Este tema, amigos y amigas, es fundamental a propósito del Día Mundial del Cáncer de Mama que se celebra cada año el 19 de octubre. Bienvenida, doctora Ana María, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias. Muy buenos días con todos. Quiero hacer extensa la gratitud por este espacio. Para mí, la verdad, es un honor poder compartir con ustedes y poder hablar de este tema tan importante como es el cáncer de mama. Sí, aprovechar este momento, evidentemente, para enfocar desde el área que yo realizo como médico, que es el área de radiología, tener un enfoque en el diagnóstico temprano y oportuno de esta patología. Muy bien, octubre, como lo había mencionado, doctora, es el mes dedicado a crear conciencia sobre el cáncer de mama. Desde su experiencia, ¿cuál considera que sigue siendo ese reto, ese desafío para detectar esta enfermedad a tiempo en Ecuador y en América Latina? Bueno, definitivamente creo que lo que marca el inicio de una prevención oportuna es justamente el tema educativo. Sí, debemos conocer que efectivamente el tener presente nuestros chequeos desde temprana edad, desde que iniciamos nuestra vida, desde nuestro primer periodo menstrual y posterior nuestra vida incluso sexual y los factores predisponentes que generan este tipo de patologías, definitivamente marca la diferencia entre un diagnóstico oportuno y a tiempo para el adecuado tratamiento. Uh-huh. Doctora, ¿cómo podríamos explicar de una manera sencilla qué es exactamente el cáncer de mama y qué ocurre en el tejido mamario cuando esta enfermedad se desarrolla? Bueno, como concepto básico del desarrollo de cáncer de mama debemos partir de que corresponde a la multiplicación incontrolada de las células mamarias produciendo un tumor. Evidentemente, entender que los tumores no necesariamente están relacionados con un cáncer. Los tumores también pueden ser benignos, pero en algunas pacientes genera tanta ansiedad que incluso evita ser estudiado. De aquí parte la importancia de poder acudir a control, que nuestro médico nos oriente, nos examine y nos permita y nos dé la posibilidad de realizarnos exámenes que nos permitirán tener un diagnóstico oportuno. Uh-huh. Según la Organización Panamericana de la Salud, señala que el cáncer de mama es el tipo de cáncer más frecuente y la causa más común de muerte. De cáncer de mujeres a nivel mundial, ¿no? ¿Por qué todavía se desconoce o se minimiza este riesgo de la enfermedad? ¿Por qué la sociedad no entiende que es un riesgo para la salud? Bueno, como lo decía previamente, quizá el tema educación es la que nos está generando detenernos en este punto. El generar conciencia en relación a este tema es fundamental. Creo que las mujeres debemos darnos el valor que nos merecemos y justamente tiene que empezar desde nuestro bienestar, de nuestra salud, evidentemente. Entonces, si nosotros tenemos presente y claro cuándo debemos acudir donde nuestro médico, cuándo debemos empezar a realizarnos una mamografía, que justamente es lo que probablemente la mayoría de la población no lo tenga claro, es donde marcamos la diferencia justamente en detectar a tiempo las patologías. Claro, eso es lo importante, detectar a tiempo, porque tomamos conciencia tal vez cuando ya el cáncer está avanzado, cuando ya no hay mucho que hacer. Entonces, qué importante es prevenir, porque siempre, todo tipo de cáncer, cuando se detecta a tiempo, doctora, pues es más fácil llevar un tratamiento, hay sanación. Entonces, qué importante es tener esta conciencia de los chequeos, de un diagnóstico preciso a tiempo. Doctora, tengo una cifra que es preocupante. En el 2022 hubo más de 220,000 nuevos diagnósticos de cáncer de mama en América Latina y el Caribe, casi 60,000 muertes según la Organización Panamericana de la Salud. Con estas cifras,
que continúan siendo alarmantes. ¿Qué papel juega la conciencia social, la investigación científica en este proceso? ¿Cuáles son los avances que hemos tenido como país? Si nos puede actualizar las cifras en el Ecuador de cáncer de mama también. Sí, claro que sí. El tema es alarmante y evidentemente las cifras que acabas de mencionar son las correctas. Además de las que tú mencionaste, es importante reconocer que a nivel mundial 1 de cada 8 mujeres va a desarrollar cáncer. ¿Y por qué va a desarrollar cáncer? Se relaciona directamente con factores genéticos, con factores de predisposición familiar o la transmisión genética que puede generarse a partir de familiares directos. En el Ecuador, en las últimas estadísticas se han reportado aproximadamente 4.000 nuevos casos por año, ¿sí? Y se menciona que aproximadamente 38 de 100.000 mujeres podría estar generando esta patología. Además que aproximadamente 10 de cada 100.000 mujeres puede fallecer por esta patología. Pero quizá, y quisiera poner una cifra importante, que es de estas estadísticas, el 30% aproximadamente de estas pacientes tienen un diagnóstico tardío, ¿sí? Y quizá lo más importante es que si concientizamos estos valores o estas cifras, es saber, antes que alarmarnos, que cuando existe un diagnóstico temprano y oportuno, el pronóstico es muy favorable para la paciente. Se habla de que cuando un cáncer es diagnosticado a tiempo, la probabilidad de curación es mayor al 90%. Y antes que alarmarnos por la estadística previa, creo que lo más importante es este segundo dato, que cuando lo hacemos a tiempo y nos diagnostican cánceres en etapa muy temprana, la probabilidad de curación es mayor al 90%. Wow, claro, hay bastante probabilidad de que este cáncer pueda ser curado. Desde su experiencia médica, ¿cómo ha evolucionado las herramientas en diagnóstico, los exámenes de imagen, en la detección temprana del cáncer de mama? Bueno, aquí es un tema importantísimo y definitivamente tener muy claro que el estudio diagnóstico por imagen o radiológico es la mamografía. La mamografía es el estudio de tamizaje aquí y en cualquier lugar del mundo, ¿sí? Es un método que, a pesar que genera expectativa, tensión en la mujer, no necesariamente nos agrada que nos compriman las mamas o los senos. Definitivamente el beneficio que se recibe de eso es inmenso. Claro. Y la mamografía es el método donde se determina los cánceres más pequeñitos, es decir, los cánceres que no los podemos ver, que no los podemos ni siquiera palpar, incluso en las manos más expertas. Y estoy hablando de especialistas que se dedican a hacer el tratamiento de esta patología, que realmente, si este tumor, esta lesión maligna está creciendo en lo profundo de nuestro seno, difícilmente lo vamos a poder palpar. Luego hay otros métodos diagnósticos que son complementarios, importantísimos, pero complementarios a la mamografía, como la ecografía mamaria, ¿sí? Evidentemente, la ecografía mamaria nos aporta mayor información del tejido mamario, nos permite caracterizar mejor las lesiones, nos permite tomar decisiones. ¿Qué vamos a hacer con esta lesión? ¿Esta lesión la vigilamos o es sospechosa y la tenemos que biopsiar? ¿Sí? De aquí vienen los procedimientos intervencionistas que hacemos, guiados por justamente estos métodos previamente mencionados, como la mamografía y la ecografía, para hacer un diagnóstico histopatológico. Y no debemos olvidar el estudio de resonancia magnética, que ya es un estudio mucho más sensible, pero que tiene indicaciones específicas, ¿sí? Y las indicaciones específicas de este método están enfocadas justamente a caracterizar la lesión ya diagnosticada como cáncer, extensión de la enfermedad a nivel local o a nivel de la otra mama, y también en seguimiento de tratamientos quirúrgicos o de neoadyuvancia. También es importante este método en la evaluación, tiene alta sensibilidad cuando las mujeres utilizan implantes mamarios. Entonces, pero como concepto básico, por favor, y esto sí quisiera como recalcarlo, es que la mamografía es el método de tamizaje que no podemos obviar. De ahí parte el estudio real para diagnóstico temprano de cáncer de mama. Doctora, y cuando hablamos, por ejemplo, de síntomas, muchas mujeres piensan únicamente en un bulto, pero hay otros signos que son
menos conocidos. ¿Cuáles son esas señales tempranas que nunca debemos ignorar para poder también realizarnos estos exámenes, estos diagnósticos que nos acaba de mencionar? Sí, claro que sí. Bueno, yo personalmente creo que la autoexploración es importante, pero no es la que tiene que definir que nosotros acudamos o no a nuestro médico. Porque hay un concepto muy importante que quisiera también que se quede claro en esta intervención, y es el tema que cuando nosotros nos palpamos ya algo, por pequeño que sea, si hablamos de un tamaño aproximadamente de 1 centímetro, y si esto que estamos palpando resulta ser un cáncer, porque el otro escenario es que pudiera ser una lesión benigna, ¿sí? ¿Y quién nos aclara que es benigno o maligno? Justamente los métodos de imagen. Claro. Pero cuando ya palpamos una lesión de este tamaño, y si resulta ser que es un tumor maligno, esta lesión estuvo creciendo en nuestro cuerpo al menos unos 2 o 3 años. Es decir, son 2 o 3 años que hemos perdido para un diagnóstico temprano. Ojo, y además de esto tenemos que saber que si lo estamos palpando, es seguramente una lesión que está creciendo superficialmente en nuestro seno. Es decir, poco por debajo de la piel o del pezón. Las axilas es una área que también se debe explorar y que donde nos puede mostrar también patología. ¿Sí? Otros hallazgos físicos podría corresponder a cambio de la coloración de la piel, del pezón, bolitas que sintamos a nivel de las axilas, que podrían ser ganglios inflamatorios, pero en el peor de los escenarios podría ser ganglios metastásicos, producto de un tumor que está creciendo en nuestro seno que no fue diagnosticado y que ya tiene una extensión axilar hacia los ganglios linfáticos. Y el engrosamiento, o llamamos piel de naranja, que es un engrosamiento de la piel. Sin embargo, estos nunca van a ser hallazgos tempranos. Esto, cuando se manifiestan de esta manera, ya van a ser tardíos, es decir, un cáncer ya avanzado. La Organización Mundial de la Salud recomienda no esperar al siguiente control si se nota uno de estos cambios, doctora, en la mama. ¿Por qué es tan importante esa rapidez de la consulta? ¿Qué impacto tiene el diagnóstico temprano? Ya nos había mencionado que más del 90%, pero ¿qué métodos se pueden realizar para que este cáncer no avance y luego se vuelva metástasis, que ya no hay nada que hacer prácticamente en ese caso, doctora? Entonces, es importante, apenas vemos algo, a veces puede parecer exagerado, pero podemos prevenir un cáncer, podemos prevenir una complicación más grave en nuestra salud. Entonces, si es que vamos a tiempo, si es que vamos a consulta, hay un diagnóstico temprano, tenemos más del 90% de probabilidades de sanar este cáncer. ¿Cuáles son los métodos tempranos que se deben realizar? El método temprano es justamente el que había mencionado previamente, que es la mamografía. ¿Sí? Es importante tener claro que la mujer que cumple 40 años de edad sienta o detecte o simplemente no tenga ninguna molestia a nivel mamario o a nivel axilar, debe acudir a su médico y realizar la mamografía. ¿Desde qué edad debemos ir a hacernos los controles? El riesgo, hablando específicamente y orientándonos al riesgo de cáncer, a partir de los 40 años. A los 40 años debemos iniciar el estudio de tamizaje de cáncer de mama, que es la mamografía. Antes no. Eso no significa que la mamografía no pueda hacerse antes. Y aquí también quiero ser clara en este sentido. Hay mujeres que tienen, que se pueden realizar la mamografía antes cuando existen factores de riesgo directamente relacionados con los familiares. Es decir, si la madre de una paciente que tiene 30 años, su madre fue diagnosticada a los 40 años de edad, dentro de los protocolos internacionales de atención y manejo de estas pacientes, el médico tratante o de cabecera puede indicar que se realice una mamografía 10 años antes. Es decir, si yo tengo hoy 30 años y mi madre fue diagnosticada a los 40 años de cáncer de mama, yo ya puedo hacerme una mamografía bajo las indicaciones médicas, ¿sí? Y el otro escenario es que si una paciente menor a 40 años acude a realizarse una ecografía mamaria, porque no está indicada para ese momento hacerse la mamografía, si yo detecto lesiones sospechosas, puedo como médica radióloga incluso complementar el estudio con una mamografía para detectar
la extensión de la lesión que puede tener esa paciente. Creo que es un espacio importante como para mencionar, mi paciente más joven de cáncer de mama que la he manejado a nivel hospitalario tiene 21 años de edad. ¿Sí? Y con eso quiero únicamente crear conciencia o generar conciencia en relación a que no necesariamente las mujeres a partir de los 40 años van a desarrollar cáncer de mama. Existen mujeres menores a 40 años que también lo desarrollan y por eso es importante que a pesar de que no esté indicada la mamografía, sí se hagan sus controles anuales ginecológicos que involucre estudios de imagen tanto a nivel mamario como a nivel ginecológico. Un adolescente, doctora, ¿puede desarrollar cáncer de mama? Es muy raro. Antes de los 20 años es muy improbable. Muy improbable. Pero sí se puede generar tumores benignos con alto índice de crecimiento. Dentro de estos tumores, el más conocido es el tumor Filodes. Es un tumor que es benigno, únicamente, y bueno, a pesar de ser bajo el valor del porcentaje, 6% aproximadamente, pueden malignizar. Sin embargo, el índice de crecimiento es muy, muy rápido. Cuando nosotros detectamos en menores de 20 años este tipo de tumores y cumplen criterios para biopsiar, ojo, no todas las lesiones se biopsian. Hay lesiones con criterios médicos ya establecidos en las normas internacionales que tienen criterios de biopsia. Cuando se biopsia y se detecta este tipo de lesiones, hay que operar, hay que sacarlas. ¿Sí? No necesariamente tiene que ser representación de un cáncer. Ya para finalizar, una de las recomendaciones más mencionadas, doctora, cuando hemos hecho entrevistas en este espacio es reducir el consumo de alcohol, de cigarrillo, mantener un peso saludable. ¿Qué evidencia científica respalda estas medidas y qué otros consejos nos podría brindar, por favor? Bueno, sí, evidentemente creo que como bienestar general del ser humano está justamente el tener lo que acabas de mencionar, una vida activa, donde podamos hacer ejercicio, donde digamos una dieta saludable. Eso determina bienestar para el ser humano, genera que se eviten enfermedades, ¿no? Al hablar específicamente de la patología mamaria, claro que sí se genera bienestar y el resto de patologías que podrían estarse generando producto de una vida inadecuada en sus actividades o alimentación. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy estuvimos conversando con la doctora Ana María Castillo. Nos recordó la importancia de la prevención del cáncer de mama. Un lindo día. Muchísimas gracias.